Entonces, influyó muchísimo en el comienzo y el desarrollo de las vanguardias todos los avances tecnológicos. Sí, lo Medios mostraba de lo del tren, el algodón. Claro, los medios de transportes, Claro. el surgimiento de la fotografía, las filmaciones. Esos 20 o 30 años, ¿no? Yo siempre digo, de finales del siglo XIX y comienzo del XX, todo lo que experimentó esa sociedad, demasiado para tan poco tiempo, el surgimiento de la electricidad. Entonces, obviamente que y la llegada de la guerra va a provocar en los artistas, en todos los artistas, en este caso estamos analizando a los pintores, una nueva forma de mostrar y de contar lo que les pasa. Claro. Así como cualquier camino de las bellas artes, así como la danza, así como la pintura, el cantante, expresan a través de su arte lo que está sucediendo en el momento, lo que les pasa. Si un día te despertás, ¿no? Y hay un conflicto bélico, hay gente muerta, tenés pérdidas de amigos, de familiares, ves que la ciudad está pasando por ataques de bombas, ruidos, eso va a alterar, obviamente, a tu obra. Entonces, por eso la idea central de estas vanguardias es romper con lo establecido y buscar una innovación. Lo más distinto que tenemos a las pinturas realistas, donde la temática era el hombre, los retratos, los paisajes, ya sea que el pintor se lo está imaginando, a ese paisaje lo está fantaseando o lo está viendo, es las, el arte abstracto, es las formas geométricas, son los colores fuertes. Sí. No tenemos, no es que tenemos de la noche a la mañana del realismo se pasa a las vanguardias, no, en el medio hay una etapa de transición, que es lo que vamos a ver ahora, que es lo que estaba tratando de hacer acá. Acá estaba poniendo realismo, que yo esta línea de tiempo muy parecida es la que te pasé. Sí. Creo que la clase pasada. Sí, hay Bueno, algo ¿cuándo que no comienza? entendí la letra, capaz que hay una parte que dice en el realismo, colores Sí, pasteles, después sigue perspectivas, y de perspectivas creo que dice fondo. claro, figura fondo. Y después, abajo no sé si, yo puse 13D, pero no sé si era una flecha o era un 1. 3D, tres Ah, entonces los dimensiones. dos. Claro, pues la 1800. otra es 2D sin fondo, dice la de las vanguardias. Claro, tres dimensiones es, pensemos en la pintura más importante de Da Vinci, ¿no? En la Gioconda, o sea, se ve, siempre se recorta la figura humana de lo que es la naturaleza o el fondo. Hay una idea de perspectiva, si querés poner perspectiva. Pero en la de vanguardia, la de sin fondo, Claro, donde se empieza a perder la idea de fondo, de perspectiva, de 3D, es en vanguardias. En vanguardia se va a hacer lo más plano posible. y bueno, ¿y la Mona Lisa en qué estaría ahí? La Mona Lisa está acá, es realismo. Ah, está bien. Entonces, donde dice perspectiva y 3D, la pongo ahí, la Gioconda. Perspectiva y, claro, ejemplo. Y acá voy a poner una T de transición. Entonces, cuando tenemos una transición de lo que fuese, vamos a tener algunas características, en este caso del realismo, y muchas características de las vanguardias, ¿sí? Un poquito de cada uno, un poquito de una y un poquito de Claro. la otra. Más o menos, bueno, justo ahí me lo tachó, pero en 1860 a 1900, 1910 es donde vamos a tener lo que se conoce como impresionismo y posimpresionismo. Impresionismo se da en Francia entre 1860 y 1870. Importancia de la luz, el movimiento natural, captura al instante, expresión. Artistas, Monet y Renoir. ¿Qué es lo que vemos del realismo en ambas pinturas? Bueno, la temática.
sea, acá estoy viendo un retrato y acá estoy viendo una figura humana con la naturaleza. Esta es la prima de Monet y este es el jardín de la casa. ¿Qué es lo que empezamos a ver? Que ya se anticipa un poquito lo que va a ser las vanguardias, los colores. Fíjate que en esta pintura, muchacha con sombrero de paja, los nombres que le dan los artistas a los cuadros son, no se les cae una idea. Re inspirado. Los colores saturados, ¿no? El pelo justo rojo, el sombrero amarillo y el fondo azul. O sea, justamente los colores primarios y la saturación, ¿no? Ya están como bastante fuertes. Se aleja de esos típicos colores pasteles. Y acá pasa lo mismo. Monet empieza a usar una técnica que él llama puntillismo, porque con el pincel empieza a dar puntitos sobre los lienzos. Sí, son hermosos. Y claro, y los colores empiezan a ser también muy fuertes, el rojo, el amarillo y el celeste. Entonces ya acá se empieza a ver un anticipo de vanguardias con un arrastre todavía realista. Después del impresionismo viene el post-impresionismo, que se debe de dar a finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Los artistas son Van Gogh y Gauguin. Representación de la realidad, o sea, en la temática seguimos viendo naturaleza y personas humanas, ¿no? Retratos. Representación de la realidad, reducida a formas geométricas puras. Van Gogh, que se hizo famoso después de su muerte, hizo infinidad de pinturas a las que él llamaba naturaleza muerta, porque eran frutos, ¿sí? Que son de alguna manera arrancados de los árboles. ¿Por qué elige frutas? Porque las frutas se empieza a ver la forma geométrica, o sea, la manzana, la naranja, el durazno, el círculo, la pera, la uva, una forma que quiere ser triangular, y los colores fuertes. ¿Sí? Otra vez vemos la idea de saturación y un poco la idea de forma geométrica. Hay una película de Van Gogh, hay dos o tres, pero hay una que es de la vida de Van Gogh que lo explica, o sea, muestra muy bien todo lo que él sufrió, digamos. Y claro, empiezan a tomar valor cuando él se muere porque como que se los toman a los cuadros que él tenía y los venden. Claro. Y nada, mostraba como él iba a los jardines, a los campos, digamos, que había lavandas, no sé, había de todo tipo de paja y plantas, y todos los días iba a pintar y qué sé yo. Claro. Y nada, está muy buena en la película. ¿No te acordás el nombre? Van Gogh, la vida de Van Gogh, algo así. Y después hay otra que es todo como caricaturizado, digamos, a la forma de que él hace sus pinturas. Pero ese es más Claro. como, a ver cómo te puedo explicar, como animado, más que como película. Está bien. Pero Bueno, la de Van Gogh es una pena. Sí, una vida de mierda tuvo, lo sé. Sí, Mala suerte. Pasa que también pensemos que estos artistas fueron muy visionarios para su época. En el momento de su vida no estaba todo tan preparado como para que sus pinturas sean furor. Unos años después, claro. Sí. ¿Por qué? Porque estábamos con esta onda, estábamos con la ruptura, buscar la ruptura del realismo, verlo distinto. Claro. En el caso de otro artista del postimpresionismo es Gauguin. Gauguin hizo muchos viajes, ¿sí? Esto es una pintura que retrata a mujeres en Tahití, y ya empezamos a ver la idea de la caricatura, ¿no? Por los colores saturados y el rostro, los cuerpos de estas dos chicas empiezan a verse bastante redondeados, ¿sí? O sea, se empiezan a oponer a las luces, a las sombras y a los colores pasteles del realismo. Hay una idea de 3 dimensiones, pero también es medio como que quiere ser plano el fondo, ¿sí? No está tan desarrollado. Y acá llegamos a las vanguardias, o sea, lo que estábamos viendo recién era esto, la transición, que no es importante saberlo ni estudiarlo porque no tiene vínculo con la arquitectura, el impresionismo y el postimpresionismo. Sí,
las vanguardias. Las vanguardias se dividen en las vanguardias subjetivas, que son las que pretenden introducir el sentimiento, y ahí vamos a notar del artista. A ver. Pretende introducir el sentimiento. 34. Sí. Ah, no te dije. No sé dónde está. Pretende introducir el sentimiento del artista. O lo copio y después lo busco porque no sé dónde está. Acá está, 34. Al final de la 34. Sí. Pretender el sentimiento del artista. Del artista. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno mira estas pinturas, nos va a contar cómo está el pintor, si está triste, si está feliz, si está depresivo. El común colectivo de la gente no tiene herramientas para reconocer estas cuestiones, pero los que estudian historia del arte te van a decir esta línea oblicua, este color rojo, esta forma de hacer la forma geométrica, nos están indicando que estaba pasando por un enojo, que estaba pasando por una depresión, que estaba pasando por lo que fuese. ¿Sí? Por ahí, como se dice siempre, ¿no? El arte es muy subjetivo. Yo miro una pintura y digo, me transmite alegría, por más que el tipo en ese momento que lo hizo estaba pasando por una depresión re grande. Tal cual. O sea, las subjetivas son las que nos cuentan cómo están los artistas, qué les pasa. Y las objetivas hablan de realidad, abajo podríamos poner el contexto. Sí. Es decir, las pinturas objetivas, de las vanguardias objetivas, no nos dicen cómo está el artista, sino que el artista nos cuenta qué es lo que está pasando en ese momento. Claro. Un ejemplo. Después de la guerra, cuando... Sí, o durante la guerra, Picasso. o lo que fuese, Picasso, ¿no? El famoso cuadro Guernica cuenta la guerra civil española del 36. Bueno, lo que va a suceder es que de estas vanguardias no vamos a reconocer tan claramente esto de nos cuenta lo que hace el artista, cómo está el artista o qué es lo que pasa afuera. ¿Sí? En algunas pinturas se va a ver más claro la idea, en otras no tanto. Es una generalidad. Bueno, de estas 4 vanguardias vamos a anotar las 2 primeras, las vamos a subrayar o remarcar y al ladito vamos a poner la palabra arc, de arquitectura. En expresionismo. En expresionismo y en futurismo. Las destacamos y le ponemos la palabra arc. ¿Qué quiere decir esto? Que además de darse en la pintura, también se dieron en la arquitectura. El fauvismo y el dadaísmo no se dieron en la arquitectura, por eso no las marcamos. Y de la lista de al lado, tenemos que marcar todas menos suprematismo. O sea, marcamos cubismo, marcamos constructivismo, marcamos neoplasticismo, marcamos purismo. Y al ladito le ponemos la palabra arc, porque también influenciaron a la arquitectura. Sí. ¿Suprematismo cuál es? Suprematismo no lo marcamos. No, pero ¿qué es? ¿Qué movimiento? ¿Qué se hacen? da en Rusia? Yo puse algunas pinturas de Malevich. Son todas muy parecidas. Mira, ¿ves? Es arte abstracto al 100%, ¿sí? Cuadrados, rectángulos. Es como una derivación del expresionismo, pero en vez de llamarlo expresionismo, le dicen suprematismo en Rusia. Sí, es como una mezcla. Sí, es como una mezcla entre Mondrian por las formas rectas, pero al hacerlo torcido, claro, cubismo, al hacerlo torcido también nos recuerda al expresionismo de Kandinsky.
Ese Son te como, dice como Kandinsky, pero cubiquitizado. claro, un híbrido. Sí. Bueno, uno de los mejores autores que desarrolla el tema de las vanguardias es Alan Colquhoun, La arquitectura moderna, una historia desapasionada. El autor lo que va haciendo es ir barriendo las vanguardias de acuerdo al territorio. Primero arranca con las vanguardias en Alemania. Y entonces estamos en Alemania y acá tenemos una vanguardia conocida como expresionismo. Recordemos que la mayoría de las vanguardias se dan entre 1910 y 1930, es decir, antes, durante y después de la guerra. Las vamos a meter a todas dentro de ese periodo, porque estudiar el periodo de cada una es un quilombo. Bueno, dice, la pintura expresionista se caracterizaba por un tono de tormento y dramatismos extremos. Apela al sentimiento, a la psicología. Mundo en rebelión destrozado por la guerra. Se da en Alemania desde 1914, posguerra, y significa... Uy, se cortó. Se corta. Los mayores... Hola, hola. ¿Me escuchás? Sí, te escucho, pero hay muchos pedazos que se cortan. A ver, dame un segundo que me voy a cambiar de lugar. Bueno. A ver ahí. Hola, hola. Hola. Mejor. ¿Se me escucha igual? ¿Mejor? Sí. Mejor, Bueno, pero con ecos nada más. a ver, ¿será por la puerta? Voy a hacerlo. Ahí. Hola, hola. No, igual, pero se escucha mejor que antes. A ver si abro la ventana, porque tiene que ver con eso. Ahí abrí la ventana. Lo mismo, ¿no? Hay diferencia. Bueno, prefiero cerrarla para que no se escuchen los ruidos de la calle. Las tortugas. Esta puerta no la puedo cerrar. Bueno, expresionismo. Decíamos que los máximos representantes son Kandinsky y Munch. De hecho, a Kandinsky se lo conoce un poco como el padre del arte abstracto. Sí. Es decir, que estas formas geométricas y estas líneas oblicuas que vemos en sus pinturas representaban depresión, desesperación, porque son realizadas durante la guerra y en el fin de la Primera Guerra, entre el 14 y el 21. Desesperación. En la pintura se expresó sensaciones internas, estilo sencillo y directo, colores fuertes, pinceladas expresivas. Y por el otro lado, el gran artista Munch, que hace esta pintura que es icónica, ¿no? Llamada El Grito, Sí. donde por primera vez se incorpora sonoridad al retrato. Yo creo que el eco tiene que ver con el viento que está levantándose. Acá está, casi ya para llover. Acá está viniendo la lluvia. Entonces, además de incorporar sonoridad, fíjate que en ambas pinturas se ve los colores fuertes. Acá utiliza los colores cromáticos que se enfrentan, ¿no? El azul y el naranja, o el amarillo, naranja. Y acá se ven mucho los colores primarios, el rojo, el azul, ¿sí? El amarillo, más otros, ¿no? Violetas, negros, que no son los colores pasteles convencionales, ¿no? De las pinturas realistas. Acá no hay fondo, o sea, no hay tres dimensiones. Acá sí hay una idea de perspectiva,
por eso yo siempre digo que la lista de las características generales que pusimos de vanguardia son generales. En este caso se cumplen todas, acá no se cumple la de figura sin fondo. Y tienes una perspectiva y puntos de fuga del puente ese que está ahí, un muelle, Claro, no sé qué es. claro, exacto. Entonces, acá significa desesperación. Ahora vamos a ver cómo se representa en la arquitectura, porque lo primero que uno se imagina es, voy a ver una fachada de una vivienda o de un proyecto arquitectónico con la pintura de Kandinsky. No. Sus principales representantes son Bruno Taut y Walter Gropius, entre otros. Yo también te diría que expresionista va a ser Le Corbusier, expresionista va a ser Mies van der Rohe. En el cuadrito que habías pasado había como una franjita que decía GM, no sé si es GM34 o no sé. GM quiere decir Primera Guerra Mundial. Ah. Como esta que marqué acá con amarillo, entre el 14 y el 18. Eso es para marcar que las vanguardias se dan antes, durante y después de la guerra. ¿Sí? Que eso también va a provocar en los artistas, va a provocar muchas cosas, ¿no? Pero en los artistas, en los pintores, una forma de representar lo que está pasando, como en este caso el expresionismo. También otro dato para destacar, que esto lo dice siempre Gentile, es el hecho de que aparece el manifiesto. El manifiesto es una descripción generalmente ubicada en la parte inferior de la pintura que explica un párrafo de qué se trata la pintura. Sí. Porque sin ese manifiesto nosotros no entenderíamos nada, porque es abstracto esto. En la mayoría de sus manifiestos, Kandinsky fundamenta de que lo que quiere hacer es representar garabatos y pinturas de niños. ¿Sí? Y ahí se entiende, porque realmente esto parece una regresión infantil. Las niñas, puntos, estamos hablando temprana edad, 2 años, 3 años, cuando todavía ni siquiera haces la forma humana, que te dan colores y empezás a hacer algo como esto. Dudo que al pibe le salga el círculo perfecto, pero ponele. Bueno. Como una reinterpretación más pro. Claro, de un garabato de niños. Bueno, Bruno Taut y Gropius. Taut señala que la pintura se está volviendo más abstracta, sintética y estructural. Bueno, sí, Taut se ganó el premio Emmy. Sí, obvio, las pinturas se estaban volviendo más abstractas. Esto anuncia una nueva unidad de las artes en la arquitectura y también tenía que contribuir a esta aspiración. Yo estuve buscando algunos trabajos de Taut. Taut va a trabajar mucho con colores. Esto es una representación en la arquitectura del expresionismo. Los mismos colores que empiezan a ser protagonistas en las pinturas de Kandinsky, de Munch y tantos otros, el rojo, el amarillo, el azul, es lo que empezamos a ver en la fachada de esta casa y también en el interior. Yo siempre digo, parece la casa de Piñón Fijo, ¿no? Sí, tal cual. Una pintura, una casa pintura. Hay dos formas de representar el expresionismo en la arquitectura, y eso lo voy a anotar para que nos quede. Expresionismo en la arquitectura. Forma número 1, con colores, como lo vimos recién. Principalmente los colores primarios, el rojo, el amarillo y el azul. Voy a poner entre otros. Y la otra forma, número 2, es con materiales al desnudo. Esos materiales pueden ser tradicionales, madera, o industriales. Por ejemplo, acero, cristal, hormigón armado.
¿sí? En el caso de la fachada que veíamos recién, es expresionista por los colores. Una obra puede ser expresionista y tener estas dos formas. Puede ser que tenga en una parte, no sé, ladrillo y en otra parte colores. O puede ser que tenga solamente colores, o puede ser que tenga solamente materiales al desnudo, ¿sí? Vamos a ver ejemplos para que se entienda un poco mejor. Otras viviendas que hizo Taut en las afueras de Alemania es este proyecto llamado Berlin Bridge, lo vamos a ver más adelante. Son dúplex, ¿sí? Y cada 2 o 3 viviendas él va alterando el color de la fachada. Fíjate que vemos el amarillo, el azul, el rojo. Y el acceso a estos dúplex los hace de ladrillo visto. Un poco la imagen es media mala, pero algo se puede llegar a ver, ¿sí? O sea que es expresionista porque usa las dos formas en este caso. Después, ¿qué más puse? La obra más icónica de Bruno Taut es esta. Se llama Pabellón. Pabellón. Me olvidé el nombre. Pabellón de cristal, pabellón de... Está anotado acá. Pabellón de vidrio. Bueno, en la exposición de la Verbum. Por ahí. Es expresionista porque usa los materiales al desnudo. Fíjate que el basamento es de hormigón, se ve gris. O sea, no es un hormigón armado que está revocado y pintado de blanco. No, es expresionista. Tiene un esqueleto que es de acero. Ahí se pueden ver las líneas, ¿sí? Todo de acero, en un nombre, los nervios que sostienen la cúpula, y cada uno de los plementos, los gajitos, son de cristal, ¿sí? O sea, vemos los 3 materiales emblemáticos del movimiento moderno: hormigón, acero y cristal, industrializados. Y los cristales, él tenía una inspiración en las catedrales góticas. Los hace con vitró coloreados de rojo, amarillo, azul. ¿Sí? Bien expresivo, bien expresionista este proyecto. Características del expresionismo en la arquitectura: nueva intensidad estructural basada en la expresión, en el ritmo y en la dinámica. Vamos a ver proyectos con los nuevos materiales como el cristal, ¿no? El vidrio, el acero, el hormigón. Y también, como anoté, los materiales tradicionales: el ladrillo, la madera. Arquitectura transparente, móvil y llena de colores expresivos. Bruno Taut fue el principal arquitecto ligado a la berlinesa. Berlinesa viene de Berlín, alemán, del movimiento expresionista. Gran parte del trabajo inicial de su estudio consistió en viviendas de bajo coste. ¿Por qué tenía que hacer viviendas económicas? Y por porque la economía del momento. por la guerra. O sea, la posguerra, Alemania invierte en reconstruir la ciudad a través de viviendas sociales. Y él era un arquitecto municipal, ¿sí? Trabajaba para el Estado. Todo lo que sea obra pública tiene que ser recontraeconómico. Y usaba superficies exteriores de los edificios con colores. Una de sus principales obras es el pabellón de vidrio en la exposición de la Escuela Verbum en Colonia. Otras obras que también pueden ser consideradas expresionistas. La fábrica de turbinas de Peter Behrens. Behrens, recordemos, arquitecto protorracionalista o Art Nouveau geométrico, 1910-1918. Tenemos la génesis del racionalismo, fue uno de los maestros de Le Corbusier, de Gropius, de Mies. La obra más icónica que hace es esta fábrica. ¿Por qué digo que es expresionista? Por el cristal.
Claro. ¿Sí? De hecho, era una de las primeras obras donde se usaba esta idea de una piel de vidrio, un muro cortina. Ahora, no diría que es expresionista por el hormigón. ¿Por qué? Porque este hormigón está revocado y coloreado de rojo para simular el ladrillo. Este acero está pintado de verde, pero el cristal está sin intervenir, ¿no? La prima hermana de la fábrica EG es la fábrica de calzado Fagus, del arquitecto Gropius, alumno de alguna manera de Behrens, quien unos años después realiza esta fábrica y también decimos que es expresionista por el cristal. El uso excesivo del cristal en las obras de la arquitectura moderna tiene que ver también con los conceptos higienistas de la época, la iluminación, la ventilación, ¿sí? Eso se impactaba mucho, estas medidas sanitaristas, médicas, en las obras de arquitectura. Una de las enfermedades que más proliferaban en este periodo era la tuberculosis. ¿Sí? Arquitectura, como decía recién Colpun, transparente, etérea, liviana, parece que se mueve, ¿no? Que parece que se mueve, parece que podés patear esa cajita de cristal, esa pecera, sin ningún problema. Otras obras expresionistas, por ejemplo, Gropius, la obra más importante que hace es el diseño de la escuela Bauhaus en Dessau, ciudad alemana, en 1925. Y me pasa algo similar a la fábrica de G. ¿Por qué es expresionista? Por el cristal. Casualmente en esta imagen se ve el sector de los talleres y esto ya es muro cortina. No diría que es expresionista por los colores, no diría que es expresionista por el hormigón armado, porque en este caso el hormigón está revocado y está pintado. Y después acá tenemos una obra de Mendelssohn, 1920, la Torre Einstein. Es expresionista porque tiene una cúpula de acero, ¿sí?, expresiva, y el cristal del aventanamiento. No tomaría el edificio, que es todo de hormigón, como ejemplo expresionista porque este hormigón está revocado y pintado. Ahora, lo que sí dice Alan Colpun, un poco para marcar una diferencia entre Gropius y Mendelssohn, es que Gropius es más adepto a la línea recta, a la forma de caja, y Mendelssohn es más adepto a la curva y a la oblicua, ¿sí? Trabaja con un hormigón más plástico. A medida que vayamos viendo obras en la etapa de entreguerras, vamos a ir anotando las vanguardias que se ven en las mismas. Es muy común que yo en una obra arquitectónica vea más de una vanguardia. Bueno, segunda vanguardia, futurismo. Vamos a ir al mapa. El futurismo se da en Italia. No, para que me olvide de algo. Vamos a ir primero a Holanda, Países Bajos. ¿Por qué? Porque el expresionismo, además de darse en Alemania, se da en Holanda. Y está bueno siempre verlo en el mapa. ¿Por qué? Porque geográficamente están pegados. O sea, es lógico que se dé en este lugar y no se dé, no sé, en Bielorrusia, que está en la otra punta. En Holanda teníamos una escuela de bellas artes conocida como la Escuela de Ámsterdam, que era, al igual que la Escuela de Glasgow en Escocia, al igual que la Secesión Vienesa en Austria, al igual que la Berguen en Alemania, escuelas donde se formaban los arquitectos, juntos con pintores, escultores. Escuelas de una tendencia más industrial, donde ya se empezaba a buscar la economía en el diseño. Buscaban la oposición a Gaudí, a Horta. Bueno, la cuestión es que en la Escuela de Ámsterdam la figura, sin dudas, es este arquitecto, Berlage.
Berlage es el que había hecho este proyecto, Sí. conocido como la bolsa de Berlage, la bolsa de Ámsterdam. Y nosotros cuando la analizamos dijimos que era expresionista. ¿Por qué es expresionista? En este caso, no por los colores, sí por los materiales. O sea, fíjate que vemos el solado, claro, madera, el ladrillo, que es el material que más te llama la atención porque es todo rojo, y ese ladrillo no está revocado, pintado, está expresivo, y el cristal y el acero, o sea, tenemos un mix entre materiales industrializados y materiales tradicionales. ¿Por qué usaba ladrillo Berlage? Porque es el material tradicional de Ámsterdam. Vos caminás por las calles de Ámsterdam y todo es con ladrillo a la vista. Sí. Bueno, después vamos a ver más adelante su rol como arquitecto municipal, porque hizo un plan muy importante entre 1910 y el 30. Bueno, y ahora sí nos vamos a Italia. Voy a Italia para hablar de la vanguardia futurista. La superficie de Italia es pequeñita, equivale más o menos a la provincia de Buenos Aires. La parte norte de Italia es la parte más industrializada, donde surgen las primeras fábricas, justamente por estar en contacto con Francia, Austria, con Alemania, con Suiza, más con el centro de Europa. Y la parte sur de Italia, es decir, de Roma, que está como por acá, para abajo, es la parte más rural, más campesina, más popular. Arriba están los ricos, abajo está la clase media, vamos a poner esa diferencia. Milán, ¿sí? Acá, alrededor de Milán, es donde empiezan a aparecer las primeras fábricas eléctricas, primeras centrales eléctricas. ¿Cómo comienza esta vanguardia futurista? Había un tipo que se llamó Marinetti, que no es importante recordarlo, que empieza a hacer escritos, publicaciones que salían, me imagino, en revistas, en diarios, acerca de los nuevos avances tecnológicos de la época, principalmente los medios de transportes. ¿Sí? La novedad del auto, de la locomotora a vapor, ¿sí? De los subtes, de los aviones. Y la publicidad que Marinetti hace de los transportes empieza a ser tomada por los pintores, que empiezan a representar esos medios de transportes en su arte. ¿Sí? Y posteriormente los arquitectos se inspiran de esas pinturas futuristas. Uno de los representantes del futurismo en la pintura es Russolo. Sí, la de los transportes. Claro, esta pintura se llama Dinamismo de un automóvil. Cuando miramos la imagen, claramente vemos un auto, hasta te diría es un auto del futuro. Parece el auto de Batman. Parece una moto en super movimiento, como que se está yendo. Claro, o sea, ¿por cómo se representan el movimiento? Por la línea oblicua. La línea oblicua, estas formas triangulares, representan la velocidad del medio de transporte. O sea, acá vemos todas las características de las vanguardias. Vemos que es una pintura sin fondo, vemos los colores fuertes, el rojo, el amarillo, el azul. Vemos la forma geométrica, en este caso el triángulo, sin fondo. Entonces, dice, fue el primer movimiento artístico que consideró los avances de la revolución industrial, la luz, el automóvil, el teléfono, implicaban una revolución total en la vida cotidiana. Sí, de la noche a la mañana te cambia la vida tener una heladera. Nace en Milán, Italia, por el escritor Filippo Tommaso Marinetti, que publicitaba todos estos avances, y posteriormente estas ideas se trasladan a la pintura y a la arquitectura. Las características es que se representa el cambio y el movimiento, el dinamismo. En la arquitectura uno de los principales exponentes es Antonio Santaelia.
sí, que en el año 1914 presentó una serie de dibujos en perspectiva que representaban su idea de la arquitectura del futuro. En ese proyecto de Santa Elía, que no se materializa, no se concreta, ahora vamos a ver por qué no se concreta, estaba re loco, no, re loco no, pero no se podía materializar. No había conocimientos en la época para llevar a cabo esa idea tan loca. Se ve la influencia de los rascacielos norteamericanos en ese proyecto, se ve la influencia de las fábricas eléctricas, ¿no? Las primeras centrales eléctricas escalonadas del Valle del Po. El Valle del Po está alrededor de Milán. Plataformas con distintas vías de circulación, tomada de los primeros subtes, estaciones y automóviles. Para entenderlo hay que verlo, así que vamos a ir a la obra de Santa Elía, esta, página 40. ...1914, es decir, antes de la Primera Guerra, así que arriba de la obra podemos poner premodernismo, sí. Premodernismo, futurismo, o vanguardia futurista, como quieras. Futurismo o vanguardia futurista. Sí. Y abajito de La Città Nuova, que el nombre está en italiano, quiere decir la ciudad nueva, vamos a poner proyecto, porque esto no se materializa. Sí. La Città Nuova, ¿de qué se trata? Bueno, tenemos solamente estos dibujos que fueron acompañados de una descripción. Pensemos en Milán. Milán es una ciudad, como todas las de Italia, súper clásica, con una arquitectura horizontal, planta baja, 4 o 5 niveles, basamento, desarrollo, remate. Imaginarse que Milán tiene estas torres era algo poco común. Ya cuando hablamos de rascacielos a comienzos del siglo XX, estamos hablando de una fuerte inspiración en Estados Unidos, en la escuela de Chicago, es lo que decía el texto recientemente, ¿no? Santa Elía tiene una influencia de los rascacielos. Se supone que es un conjunto de torres, de oficinas, lo que él dibuja. No es que hace una planimetría de toda Milán nueva, no, es una intervención, lo que nosotros llamaríamos un proyecto urbano. Ahora, la estética que utiliza es tomada de las pinturas. Nosotros veíamos que las pinturas tenían diagonales, los triángulos, ¿no? En ese auto que representaba el movimiento. Hay otra pintura que yo busqué, esta, de Russolo, donde se representa claramente la locomotora a vapor, la línea oblicua, representando la velocidad. Bueno, ¿cómo lo vemos en la arquitectura? Si yo me acerco, fíjate que hay líneas oblicuas. Acá hay una línea oblicua. Acá hay otra línea oblicua. ¿Sí? Acá hay otra línea oblicua. La influencia de los rascacielos creo que quedó clara, ¿no? Porque son elementos verticales, son rascacielos, la influencia de la escuela de Chicago. Y después también toma como influencia las primeras fábricas eléctricas. Si yo miro este pedacito del dibujo, parece una fábrica. La fábrica eran volúmenes longitudinales, larguísimos, enormes, altos, con conductos de humo, como lo que vemos acá. Muy parecido a las fábricas que estaban en Milán. Bueno, ¿por qué no se puede materializar? Por muchos motivos. Él en los dibujos diseña muro cortina, piel de vidrio en estas torres de oficinas. ¿Cuándo aparece el muro cortina por primera vez? Recién en la década del 60. Seagram de Mies van der Rohe, ¿no? El rascacielos para la empresa Seagram en la ciudad de Nueva York. 1960, y el proyecto de Santa Elía es del 14, o sea,
se adelanta 50 años a su época en imaginarse cómo podían ser los rascacielos. Después, no se puede materializar porque él entendía que este rascacielos estaba hecho de hormigón, acero y cristal, que hasta ese momento esos materiales eran conocidos. Sí. Pero también él decía que estas torres durante el día absorbían la luz del sol y durante la noche se iluminaban por sus propios medios. O sea, él está reflejando, contando el trabajo que hacen los paneles solares hoy en día. Claro. Los paneles solares aparecen en la década del 90 y esto es de 1914. ¿Y cómo en su cabeza pensaría que podría absorber la luz? Se fumó una chala, no tengo ni idea. Para mí, se metió en el auto de Volver al Futuro, viajó al 2020, vio toda esa información y después la replicó acá. Por eso se lo llama futurista, ¿no? Cuando decimos que una obra es futurista nos estamos refiriendo a un proyecto que no se puede materializar porque en el momento en el que se realiza no hay tecnologías ni conocimientos para poder hacerlo. ¿Sí? Se adelanta a su época, futuro. También, no solamente hablaba de que los edificios se iluminaban por sus propios medios en la nocturnidad, sino también que decía que se usaba fibra textil y cartón como material reciclado para, por ejemplo, dividir las oficinas. ¿Cuándo aparece el cartón en la arquitectura como material? También en la década del 90 empiezan a surgir los primeros placas de Tetra Pak para los hilorrasos. Década del 90, y esto es el 14, 80 años se adelanta. Claro, o sea, estaban buenísimas sus ideas, pero no había medios para hacerlo. Claro, se nació en la época equivocada. Si hubiese nacido en los 80, se llenaba de guita. ¿Qué se le va a hacer? Tal cual. Lo peor de todo es que fue la guerra y se murió. O sea, hizo este proyecto, participó en la Primera Guerra y muere. Todo mal. Después también es muy futurista esto. Él ya empezaba con esta idea de los medios de transporte, imaginarse una ciudad que respondiera a los medios de transporte y cualifica, separa el tránsito público del privado del peatonal. Esto sería el peatonal. Esto sería una autopista, el transporte público. Acá se ve la idea de que puede pasar un tren. Separa, ¿ves que este está más arriba, este está más abajo? La ciudad no se apoya en el cero, se apoya en una especie de plataforma. Bueno, y para entender mejor esta idea loca que tuvo este personaje, vamos a ver un SketchUp animado. Fábrica de Turín. Acá está. Antonio Santeliya. Reconstrucción de la ciudad futurista. Bueno, este es un escrito de Filippo Tommaso Marinetti. Sí, El que hacía las revistas, el diario. Claro, que apoyaba, publicitaba los medios de transporte. Construcción de la ciudad futurista imaginada por Antonio Santeliya. Igual tiene una forma de idea como también un poco ecologista, porque si era con materiales reciclados y el tema de la luz. Una idea súper sustentable. Claro. Sí, ni hablar. Bueno, se nota que es de noche, los edificios están iluminados en teoría por sus propios medios. Aparecen las líneas oblicuas y las curvas todo el tiempo, tomadas de las pinturas futuristas. Y los medios de transporte que se reflejan en las vías de circulación que están separadas, de acuerdo a si es auto, si es transporte público o si es peatonal. Fíjate que la vereda está más levantada. Vos tenés el edificio, la vereda. Publicaciones de la época, y donde se veía la arquitectura, la ciudad nueva futurista. Un tipo dice que los edificios se van a iluminar solos. Imaginémonos también rascacielos en Milán, que era algo utópico. Y acá se quiere representar la velocidad. Esa misma velocidad que veíamos en las pinturas de Rosolo.
Qué laburo igual ese SketchUp, esa volumetría. Sí, alguien que lo hizo hace poco, tratando de materializar. No es Está así. tremendo. Está para robárselo, ¿no? Sigue siendo moderna hoy en día este proyecto. Para un centro administrativo, centro corporativo. Bueno, vimos entonces dos vanguardias, expresionismo y futurismo. La próxima clase vamos a ver el neoplasticismo con Piet Mondrian. Vamos a ver el constructivismo ruso y el purismo-cubismo. ¿Sí? Purismo es el nombre de la vanguardia en la arquitectura y en la pintura se la llama cubismo. Es la única vanguardia que tiene nombres distintos en pintura y en arquitectura. Porque fíjate, por ejemplo, las que vimos hoy, futurismo, se llama futurismo en la pintura y en la arquitectura. Expresionismo se llama expresionismo en la pintura y en la arquitectura. En la pintura, el cubismo, y en la arquitectura, purismo. La única diferente. Bueno, dudas, preguntas, sugerencias. Por ahora todo bien. ¿Todo bien? Sí. Bueno, que tengas un lindo fin de, disculpa que hoy empezamos media hora más tarde. Nos estamos viendo el martes, ¿no? Martes, si todo va bien. Buenísimo. Bueno, estamos en saludos. contacto. Que tengas lindo día. Saluditos. Igualmente. Te mandé, perdón, antes que cortes, te mandé el comprobante. Foto. Sí, no la descargué, pero me imaginé que era un depósito. Ah, bueno. Listo. Buenísimo. Gracias. Gracias. Nos vemos. Saludos. Chau.